Muy bien. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de nociones de la dietoterapia, cómo influye la alimentación en la salud humana y cómo también relacionar con la microbiota intestinal, ¿no? Ahora, últimamente, la microbiota intestinal está bien estudiada para referente a prevenir enfermedades o relacionar con entidades clínicas, ¿no? Por los cambios que sucede en la microbiota intestinal debido a los cambios de la alimentación que uno va llevando. Por eso que la dietoterapia es la ciencia que va a estudiar cómo va a ser la alimentación de una persona. Puede estar mm, con una entidad, con una enfermedad o puede estar sana. Esta dietoterapia o alimentación tiene que ver mucho con el comportamiento alimentario, ¿no? Muchos de nosotros, por ejemplo, en estos momentos estamos en clase, de repente puede estar comiendo al momento de estar escuchando la lista de clase, o de repente ha comido rápido, ¿no? Para poder estar en la clase virtual, o de repente va a comer más tarde. Y el comportamiento alimentario de repente varía de acuerdo a las actividades que uno pueda tener. Inclusive conforme va avanzando la edad de la persona, va cambiando. Recuerden ustedes que recién nacido, ¿no? Recibe lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses comienza una alimentación complementaria. Entonces, conforme va avanzando la edad, las cantidades y la consistencia va variando. Entonces, y conforme la persona, el individuo va necesitando mayor cantidad de energía, nutrientes para su crecimiento y desarrollo, y eso va a depender también del estado, del género, ¿no? Más general, si es masculino o femenino, el crecimiento acelerado que ocurre en las mujeres, las- lo que cambia la pubertad o que puede iniciarse muy tempranamente, ¿no? Pues hay casos de identidad clínica que puede ocasionar eso, o durante la gestación también, ¿no? La persona o una enfermedad de repente que sea diabética y esté gestando, o que dé la diabetes gestacional, o de repente está con una hiperemesia gravídica y el ingreso de alimentos va a variar dependiendo a las condiciones fisiológicas del individuo, de la persona. Entonces, esto puede conllevar a que la alimentación o la dietoterapia, en el momento que se le otorga al individuo, es para mantener o mejorar su estado de salud o entrar en un tratamiento, ¿no? De la persona. Entonces, inclusive cuando llega a un adulto mayor, los cambios fisiológicos de absorción o de repente tratamiento farmacológico que esté llevando, y eso conlleva esos fármacos a cambiar la microbiota intestinal, y esto conlleva a que pueda alterar la absorción de micronutrientes y también la aparición de algunas. Es verdad que el comportamiento alimentario se ve afectado no solamente con las necesidades que uno requiere, sino también con el entorno social, ¿no? Los de tercera edad de repente tiene que ver mucho con quién va a comer, si están teniendo todas sus facultades para poder administrarse por sí solo, o de repente no. Eso tiene que ver mucho cómo es la ingesta. Por eso las nociones del tema de bioterapia va a depender mucho de si va destinado a un tratamiento o es para mantener una calidad de vida aceptable, o de repente para un deportista. Entonces, o de repente para unas enfermedades crónicas que están en estos tiempos muy latentes: el incremento de la obesidad, el incremento de las enfermedades cardiovasculares, el incremento de hipertensión arterial, de la diabetes mellitus, y no solamente en grupos etarios de adulto mayor, sino también ya apareciendo ya en adolescentes, y sin tocar el tema también de lo que es la anorexia nerviosa, ¿no? El problema de la anorexia que está entre mucho en boga con respecto a lo que es la imagen personal, ¿no? Entonces, esto conlleva de cómo va a ser el abordaje. No solamente es la alimentación que va a ser solucionar los problemas, es parte de la solución del problema. Este es un equipo multidisciplinario para la calidad de vida de la persona. En estos momentos tenemos un problema de salud pública que es la anemia. Entonces, la anemia se está trabajando hace un buen tiempo y no hay soluciones ni a mediana ni a largo plazo, ¿no? Los pasos que se dan de soluciones o de mejoría son muy lentos, ¿no? Vemos que los talleres, que los suplementos quedan muy cortos, el impacto no es tan eficientemente y sigue latiendo el problema de lo que es la anemia. Entonces, tiene que ver la característica de la alimentación, de la dieta que la persona que va a consumir, sí. Entonces, tiene que ser
Si en cambio de una persona que esté anémica, tiene que ser unas cantidades suficientes, ricos en hierro, y también ricos en hierro en que es fácil absorción y facilitadores de mejorar su absorción. Tenemos que recomendar evitar los líquidos o preparaciones que van a inhibir la absorción de hierro, ¿no? Por ejemplo, hay personas que toman los suplementos de hierro junto con la leche, con los lácteos, y sabemos que eso puede perjudicar la absorción de ese suplemento por su competencia que tiene calcio con el hierro. Entonces, eh, no solamente es tomar suplementos, no solamente es comer la cantidad que uno recomienda, sino en qué momento comerla, si está con un suplemento por el problema de anemia o de repente con un problema de diabetes, en qué momento tomar los hipoglicemiantes, ¿no? O si realmente está con insulina o un tratamiento mixto. Entonces, para evitar que haya una hipoglicemia, entonces la cantidad es, y por eso tiene que ser suficiente para no ocasionar alteraciones, en este caso, de repente en el diabético, ¿no? Tiene que ser una alimentación variada, sí, porque es importante que la persona pueda aprovechar toda la diversidad de micro y macronutrientes. Si hablo de micronutrientes, tenemos que pensar en las verduras y frutas, que son la parte clave para lo que es mejorar la calidad de vida de una persona con respecto a la alimentación. Uno de los problemas latentes que ocurre a nivel nacional es el bajo consumo de frutas y verduras, y más verdura que frutas. Entonces, al menos ya se mejoró el consumo de agua. Ya hace a finales de la década del 90, el consumo de incremento de agua en jóvenes y adultos ha ido incrementando y ahora también. En detalle está el problema del bajo consumo de verduras, ¿no? La facilidad es de repente de preparar y instalar verduras. La parte educacional que de repente, si ustedes preguntan a sus padres si le daban verdura todos los días, ustedes mismos, si durante la semana comen verduras, ¿para qué cantidad? La recomendación mundial de la OMS para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles son de 3 frutas diarias de diferente color con 2 tazas o 2 raciones de verduras de diferente color diariamente, lo que llaman 5 al día. Y eso es una alimentación variada de tal manera que puede aportar todos los micronutrientes que necesita la persona. Y para eso también la comida debe ser saludable, inocua. O sea, como muchas frituras los fines de semana. Los fines de semana la comida chatarra, o de repente en salida de ustedes, de repente de pequeñas reuniones, la comida inmediata y de noche es la comida chatarra. Tú sales a comer de noche y tú sales, encuentras que mayormente encuentras comida chatarra. Entonces tú tratas de buscar un lugar de comida saludable y te quedas, bueno, ¿dónde vamos a comer? Y te quedas, hay pequeños lugares, ¿no? Que ya, por ejemplo, pollo a la brasa, ya con de repente con papa sancochada al horno, con verduras sancochadas, sin crema, ya no es para variar, pero no en todas. Si vayamos, por ejemplo, en los lugares que dan oferta de los pollos a la brasa, de comida rápida, es sin esas alternativas. Entonces, y esto conlleva a que nuestra alimentación se esté hospitalizando de tal manera de que la comida industrializada nos está llevando a enfermedades mucho más graves y a pasos agigantados. La comida debe ser equilibrada, sí, balanceada. O sea, como digo, la cantidad que uno necesita de proteína, de carbohidratos, de fibra, debe ser equilibrada de acuerdo a la necesidad de cada persona. Entonces, esto es importante que la dieta sea balanceada, sí, que sea lo que consuma la persona, pero también sea de su agrado, que no sea impuesto. Las personas que van de repente a consultorio de nutrición, me envían porque estoy sobrepeso, mi glucosa está elevada, mi presión arterial está elevada, entonces, y me dan una dieta que no me gusta. O de repente están hospitalizados y no me gusta la dieta del hospital. Entonces, se ve este tipo de problemas de afectación de las comidas que no son de su agrado. Entonces, esos cambios bruscos de alimentación chocan con la aceptabilidad de la persona, de las preferencias de la alimentación. Por eso que muchos de estos regímenes dietéticos no son muy efectivos. Entonces, ahorita son más personalizadas, van adecuadas, de acuerdo a las entidades clínicas y a lo que es, de acuerdo a la necesidad alimentaria de cada persona, cada individuo, sus preferencias alimentarias y de preparaciones. Obviamente que se va a decidir más para la comida mucho más saludables de lo que está prefiriendo, lo que está eligiendo, para que los problemas de salud no sean tan graves. Por ejemplo, tenemos dietas líquidas restringidas. ¿A esas quiénes se le dan? A esas personas que de repente van a iniciar
sus dietas después de unos postoperativos y su dieta postoperatoria que digo, que de repente ha sido un operado de vesícula, ¿no? Y van iniciando su tolerancia, ¿no? Tolerancia oral, ¿no? Un líquido restringido que pueden ser de hasta 500, 800 de volumen, que son líquidos, infusiones, agua misma, de tal manera que pueda ir viendo su aceptación. Y conforme va pasando, de acuerdo a la patología y entidades clínicas, hay dietas que empieza con dietas líquidas, ¿no? ¿No? Después de postoperado, no, sí, no sea tan, de repente para ver tolerancia, siempre tomar cosas más sólidas, empieza con dietas más líquidas amplias, que va de lo más sencillo, de caldo, más amor, va a ir variando el tipo de aceptación. Y conforme va pasando los días o las horas, dependiendo del tipo de operación, la consistencia del líquido puede ser algo más sólido, inclusive también de las preparaciones mismas, ¿no? La dieta blanda va a hay diversidad de tipos de blandas, ¿ah? De blanda hay una brasa estricta, ¿no? Que rende es un pollo sancochado a tu dieta blanda que puede ser un guiso con condimento natural, por ejemplo, un estofado, por dar un ejemplo, ¿no? Pero todo con condimento natural. En cambio, una dieta completa come de todo. Y la hiperproteica es la persona que necesita más cantidad de proteína, obviamente dice, de repente una tiene de nutrición, necesita proteínas para recuperar, ¿no? Su calidad de grado de nutrición, o de repente está quemado, ¿no? De buena área quemada, necesita más proteína por regeneración de las células, o de repente es otro tipo de necesidad, de repente está en una actividad física y que necesita mayor cantidad de proteínas, o de repente es una persona postoperatoria que necesita mayor recuperación mucho más pronta y necesita. Inclusive las hiperproteicas puede depender mucho si están adicionadas con dietas con módulos proteicos de repente, ¿no? Que es otro tipo que se agrega a este tipo de dietas. Las hipograsas, hay diversidad de tipos, obviamente que son de las personas que de repente están iniciando una dieta después un postoperatorio que de repente ha sido una hernia, de repente es una vesícula, dependiendo si ha sido una laparoscópica o ha sido las clásicas operaciones para sacar para la operación de la vesícula. Y esto conlleva a saber qué tipo de dietas puede servir, ¿no? Como también de tolerancias, ¿no? De repente de gente que están muy nauseosas, ¿no? Personas que están gestando y no pueden nada de grasa, pero de tipo de grasa. Va a depender mucho de lo que requiere de cada paciente que esté hospitalizado. Inclusive personas que están en sus casas, que no están acostumbrados a comer nada de comida fritura y grasa, porque de repente hacen fisiculturismo, tienen gimnasio, hacen deporte, y hay personas que no consumen ese tipo de frituras. Y de repente tienen una dieta por alguna indicación, y su dieta va así por grasa, porque de repente esa persona nunca, ya buen tiempo que no consume frituras, y cualquier ingreso de fritura puede conllevar alteraciones digestivas. Es por eso de que este tipo de dieta va dependiendo mucho de las entidades clínicas de cada individuo. Puede ser combinaciones, ¿no? De repente una persona que ha sido postoperada y que nunca le gusta y necesita que se come bajo en grasa y de mayor cantidad de proteínas, una hipograsa y hiperproteica, ¿no? O de repente también sufre la presión arterial y también es hiposódica, o de repente también es diabético, hipoglucia. Entonces va a depender mucho, ¿no? También hay dietas que de repente pueden ser hipercelulósicas, ¿no? O sea, personas que están estreñidas necesitan mayor cantidad de fibra. Entonces, son dietas hipercelulósicas. La dieta Steveno es, por ejemplo, las personas que quieren, o diagnóstico de repente de sangre oculta, que de repente tienen un problema de úlcera o pérdida de sangre, y queremos decir de repente por una úlcera duodenal o una úlcera gástrica, y la dieta Steveno son unas dietas que son libres de alimentos ricos en hierro, de tal manera que puede dar en la muestra de heces, ¿no? Que sería por 3 días, si es que hay pérdida de sangre. Por ser cualquier alimento que puede dar una coloración roja por residuo alimentario, puede llegar un falso positivo. Es por eso que ahorita Steveno se quita todo alimentos ricos en hierro, ¿no? Y alimentos que pueden una coloración roja, ¿no? Por ejemplo, a pesar que no es rico en hierro, la beta-raga se les quita, ¿no? Para evitar dar un falso positivo por la coloración que da, por el reactivo que se utiliza. La dieta sin gluten, básicamente, personas celíacas, ¿no? Hay dietas sin gluten para algunos tipos de entidades clínicas neurológicas. Se dice, ¿no? Por ejemplo, en el caso de niños TEA, que se le quita el gluten y la caseína para mejorar su sintomatología clínica. Se ha visto un 20, 30%, a veces un 40% que hay mejoría en la
en su conducta social, ¿no? Baja sus movimientos estereotipados, pero no en todo en general. Por eso que las dietas ahora son personalizadas, o sea, no solamente hay tipos de dietas que son destinadas para un tipo de personas que pueden dar buenos resultados, ¿no? ¿Qué más podemos decir de tipo de dietas? Lo que decía de hipercelulósicas, que mayormente se incrementa el consumo de fibra, más de 30 gramos al día, ¿no? Pero hay personas que consumen menos de 10 gramos al día de fibra. O sea que ir empezando para 20 gramos, el doble que consume es una hipercelulósica. Pues si le damos más de 30 gramos, podemos ocasionar problemas digestivos. Entonces, esas dietas hipercelulósicas hay que ir incrementando poco por poco la cantidad de fibra. Y la dieta cetogénica, ¿no? La dieta cetogénica se ha visto mucho para personas que quieren, por ejemplo, bajar peso, mejorar una condición. Se ha relacionado mucho con los pacientes con cáncer, ¿no? Pero se ha visto algunas contraindicaciones, ¿no? Porque se restringe la cantidad de ingresos de carbohidratos, pero se ha visto que las células también conllevan a células que son cancerígenas que buscan la mayor cantidad de calorías y que la dieta cetogénica se ha visto en últimos estudios que de repente no hay un crecimiento de la célula cancerígena, pero sí va a estimular lo que es la metástasis. Por eso que se ha encontrado ya lo que está faltando y está habiendo estudios referentes para combinar la dieta cetogénica con componentes que puede estar faltando para un mayor control, no solamente del crecimiento de la célula cancerígena, sino también de lo que es la metástasis de las células cancerígenas. Los estudios con respecto a la alimentación están yendo en boga porque ahora estudian los principios activos de los alimentos, qué los beneficios se pueden extraerlo, por eso se hablan de lo que es los nutracéuticos, ¿no? Buscan la parte que es más beneficiosa para el paciente, para el individuo. Entonces, uno pregunta, entonces, cuando uno consume, me dicen que consume avena porque le baja el colesterol. Entonces, diría, para bajar el colesterol, la avena lo que tiene es el betaglucano, que es una parte de la fibra dietaria que ayuda a bajar los niveles de colesterol, baja la absorción. Pero para poder aprovechar esa cantidad de betaglucano, uno tiene que consumir 3/4 de taza de avena, pero que esté espesa. Porque estábamos hablando de 3/4 de taza que esté cruda y cuando uno lo sancocha, obviamente es mucho más espesa y la mayoría no está acostumbrado a comer como un tipo más amor a la avena, es mucho más aguada. Entonces, para bajar los problemas de colesterol, no solamente es, me voy a este principio activo que tiene este alimento para bajar colesterol. No, es todo un cambio de estilo de vida, el consumo de fibra diariamente, ¿no? Si te recomienda 25 a 30 gramos el consumo en adulto de fibra, entonces tenemos que empezar a incrementar. Porque te escucharán también, pero yo he visto también que el Yacón también baja el nivel de colesterol también. Contiene pues, la fructosa oligosacárido, que es el fosfo. Entonces también es que ayuda bastante en bajar el nivel de colesterol. Y pues no solamente el colesterol, baja la absorción también de niveles de la glucosa. Entonces, tiene muchas bondades, pero también las cantidades va a depender mucho de que uno va a aceptar. Por eso que lo que se está optando es que consumas variadamente las verduras de diferente color y sea de tal manera que uno pueda aprovechar todos los macro y los micronutrientes, especialmente que tienen las verduras y las frutas. Cosa que esto nos está llevando a muchos problemas, ¿no? Muchos problemas de salud. Ahora, por ejemplo, al parecer, un momento, quería hablar de otro tipo de dieta que son la dieta FUCMAC, que es más que nada para los pacientes que tienen problema de colon irritable, ¿no? Se van quitando los alimentos que son hipofermentativos, conocidos como el brócoli, la col, la coliflor, que se va retirando por momentos. Hay alimentos que conllevan también esos problemas y que esto hace de que la persona pueda tener estos problemas de salud. Y eso se va identificando, ¿no? Mucho tiene que ver también con el síndrome de colon irritable o de repente el problema de gastritis que puede tener la persona y es por eso que lo que entra en lo que es la calidad de vida, ¿no? La calidad de vida de la persona no solamente está con la alimentación,
sino también en lo que es la actividad física. Entonces, la actividad física va a depender mucho del- de la persona si está acostumbrada a realizarlo y también las horas de sueño, ¿no? En las horas de sueño también conlleva que estos problemas que está relacionado mucho a las enfermedades. Entonces se ha relacionado también menos horas de sueño, mayor riesgo de obesidad, mayores problemas de cardiovasculares. Chicos, el doctor ha tenido inconvenientes, esperamos a que retorne, por favor.
Buenas tardes. ¿Hasta qué diapositiva han escuchado? Buenas tardes, doctor.